Hola, muy buenos días, queridos compañeros y profesora. Mi nombre es Sofía Giraldi, junto a mis compañeros Jari Cabezas, Mara Paula Sánchez y Ángel López, les presentaremos acerca un poco de la historia, los inicios, las conclusiones y generalidades acerca de la penicilina. Antes de empezar, quiero darles una breve introducción acerca de la penicilina. Esta, básicamente, su función objetivo es actuar y bloquear y reparar con ayuda de una síntesis de la pared bacteriana. También esos antibióticos están en los grupos de los beta-lactámicos, que son empleados para el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias, específicamente las bacterias sensibles. No, esas no hacen daño al humano, pero sí atacan a los gérmenes que causan aquellas enfermedades. Enfermedades como la amigdalitis, las neumonías, la sífilis, las infecciones genitourinarias y demás. También nos encontramos que la penicilina tiene su estructura química, que básicamente tiene un anillo tiazolidina unido a un anillo lactámico, al que está unido por una cadena lateral de R. Y pues este es el núcleo de la penicilina, que en sí es el principal requerimiento estructural para la actividad biológica. Ahora sí, empezaremos un poco con el descubrimiento de la penicilina, que fue en el año de 1928 gracias al científico escocés Alexander Fleming, que básicamente este descubre accidentalmente la penicilina mientras realizaba algunos experimentos con bacterias en su laboratorio en el Hospital Mary en Londres. Entonces, pues, este científico se supone que estaba en vacaciones, estaba revisando sus cultivos y notaba que muchos cultivos estaban contaminados por un hongo y empezó a descartarlos. Entonces se dio cuenta que uno de ellos había unos microbios que no se desarrollaron en toda la placa y se dio cuenta que alrededor del hongo del penicilín las bacterias habían desaparecido. Entonces, después de ello, Fleming realizó varios experimentos donde aisló sus cultivos en un hongo que en la placa identificó que era la penicilina, o sea, este parte como blanca que se ve ahí, que era la penicilina, y que el hongo penicilin era el que mataba las bacterias de las placas. Entonces, así empezó como la historia accidentalmente de la penicilina gracias a este científico. En el año de 1932 fue cuando empezaron las primeras pruebas en humanos. Entonces, el patólogo australiano Howard Flor y el bioquímico alemán Ernst Chain comienzan a trabajar el aislamiento y purificación en sí, pues de la penicilina. Ya fue cuando 4 años después, en el año de 1936, son las que realizan las pruebas en humanos con un paciente que sufría de sepsis y lograron curar. Por ende, fue cuando por primera vez la penicilina ayudó a matar una bacteria, en este caso fue en la enfermedad de la sepsis. En 1940 es cuando nos encontramos con la producción en masa de la penicilina, es cuando está el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la necesidad de producir grandes cantidades de penicilina era para tratar, en este caso, a los soldados que estaban gravemente heridos y pues se convierte en una prioridad a la Segunda Guerra Mundial. Y gracias al trabajo de Florey y Shane, se logra producir la penicilina en masa, en grandes proporciones, y se comienza a distribuir en todos los hospitales militares. Como pueden observar, hay varias como publicidades frente a la penicilina y la gran ayuda y como lo principal que fue este descubrimiento para la Segunda Guerra Mundial. Cuando nos ubicamos ya en el año de 1942 y 1943 es cuando ya hay una expansión de la penicilina, o sea, se comienza a expandir en todo el desarrollo del antibiótico en los Estados Unidos. Básicamente es que se alcanzan pues grandes avances en su depuración y sus usos clínicos en estudios efectuados por la Universidad de Yale y también la Clínica de Mayo. Cuando hablamos ya del 1943, que es cuando ya se han tratado ya 200 pacientes con el nuevo producto, que es la penicilina. Ya cuando nos ubicamos en el año de 1945 es cuando ya hay fin de la guerra y de los avances tecnológicos y pues la producción de la penicilina se sigue expandiendo a nivel mundial. Se desarrollan también nuevas técnicas para la producción de la penicilina, como la fermentación sumergida, que permiten producir grandes cantidades del antibiótico. También se hacen diferentes descubrimientos, ya no solamente está la penicilina, sino también varios antibióticos a la edad del tiempo.
De 1950 a 1954 se crea una resistencia a los antibióticos, donde se comienza la resistencia a estos, incluyendo la penicilina, por el uso excesivo e inadecuado de estos, dando paso a la selección de bacterias resistentes y llegando a una investigación y desarrollos de nuevos tipos de antibióticos, en donde en la penicilina se crea la primera penicilina semisintética y hacia 1954 se crea fenoximetilpenicilina. De 1959 a 1960 existe una producción masiva donde se llega a crear 150 toneladas en este año y hacia finales de los 60 comienza a usarse la carbenicilina y se da inicio a penicilinas con propiedades antipseudomónicas. Entre los años 1980, 1984 y hacia los 2000 existe el uso adecuado de los antibióticos, donde se implementan las medidas para el uso correcto de estos antibióticos, donde únicamente van a usarse en casos necesarios y se desarrollan para esto pues programas de vigilancia epidemiológica para monitorear también la resistencia de los antibióticos. En 1984 se inicia el uso de ácido carbonánico asociado a las penicilinas y comienza la era de los inhibidores de las beta-lactamasas. Y en los 2000 actualmente existen muchos antibióticos derivados de la penicilina, por lo que cada uno trata diferentes tipos de infecciones y es importante su producción en masa, ya que pues estos los podemos encontrar en la actualidad como la cloxacicilina y amoxicilina. Dentro de la familia de antimicrobianos de la amoxicilina encontramos que la familia de este antibiótico se llama B-lactámicos. Estos son bactericidas y su sitio de acción de fármaco es que inhibe la síntesis de pared bacteriana, interfiriendo en la síntesis de peptidoglicano por un bloqueo de transpeptidación, que es la última etapa de su producción, pero también actúan activando la autolisina bacteriana endógena que destruye el peptidoglicano. El nombre del compuesto pues es la penicilina y se divide en cuatro, que es bencilpenicilinas, que es penicilina G, bencilpenicilina procaína, bencilpenicilina benzatina, fenoximetilpenicilina benzatina, isoxazolsilpenicilina, que es la cloxacilina, aminopenicilinas, que son las amoxicilinas y ampicilinas, y ureidonpenicilinas, que son la piperacilina. Esta viene siendo un gran positivo en donde se encuentran los estafilococos aureus, estafilococos enterococcus, faecalis, facium, así como streptococcus pneumonis y multiresistentes. Hola, mi nombre es María Paula y hoy les vengo a hablar un poco del tema de las penicilinas, de cómo es su mecanismo de resistencia y les voy a dejar un artículo científico publicado por National Geographic. Bueno, empecemos con una breve introducción de qué son las penicilinas. Bueno, las penicilinas son una subclase de antibióticos llamados beta-lactámicos. Estos antibióticos pues contienen una estructura química llamada anillo beta-lactámico. Bueno, las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, pues desarrollando mecanismos de resistencia, lo que impide al antibiótico pues ejercer su mecanismo de acción. El mecanismo de resistencia a la penicilina y a los restos de los antibióticos beta-lactámicos se debe únicamente a alteraciones de las proteínas fijadoras de la penicilina, las PBP. Ahora sí les voy a contar como un poco más a fondo de los mecanismos de resistencia. Bueno, empecemos con el primero, que es carecer de la estructura sobre la que actúa el antibiótico. De segundo tenemos la hipermeabilidad al antibiótico, que esto dice que pues las bacterias también pueden ser hipermeables a los antibióticos debido a mutaciones de las proteínas presentes en las paredes, que son las porinas, y pues estos permiten la entrada de los antibióticos y las bacterias pueden adquirir este tipo de resistencia. De tercero tenemos la inactivación enzimática del antibiótico. Las bacterias pueden producir enzimas capaces de destruir un fármaco concreto. Por ejemplo, serían las belactamasas y enzimas que lo modifiquen. Este mecanismo puede estar presente de forma natural o adquirirse por transferencia de material genético. Bueno, vamos con las siguientes.
La cuarta son modificación de la diana del antibiótico, pero empecemos por qué son las dianas. Bueno, estas dianas se definen como proteínas o procesos que son esenciales para la supervivencia bacteriana, como por ejemplo la pared celular o los ribosomas. Ahora sí, hablemos en tal de la modificación de la diana del antibiótico. Bueno, las bacterias son capaces de alterar el blanco del antibiótico para impedir su acción. En el caso de la penicilina, esta se une a unas proteínas concretas, PVP, pero si estas se alteran o pues pierden su función, ese fármaco pues deja de hacer el efecto. Un ejemplo serían las gram positivas. Por otro lado, tenemos el desarrollo de una ruta que le confiera resistencia y eflujo. Bueno, el desarrollo de una ruta que le confiera resistencia, pues son las bacterias que son capaces de alterar su metabolismo. Por otro lado, también tenemos la capacidad de expulsar un antibiótico que se haya introducido en el microorganismo eflujo, que pues estos son como la capacidad de que un antibiótico se haya introducido en el organismo mediante bombas que consumen energía. El antibiótico es captado en el interior y expulsado, pues impidiendo así que éste llegue a su diana, que son los mecanismos frecuentes en las gram negativas. También les iba a contar como un poco de las consecuencias que tiene la resistencia de los antibióticos. Como lo pueden ver en las diapositivas, pues serían como infecciones más difíciles de tratar, contagios y lesiones menores pues pueden llegar a un punto de ser mortales por la misma resistencia, el incremento en la estancia de los hospitales. Y ahí les dejé como una imagen de cómo puedo evitar la resistencia bacteriana a los antibióticos. Esto sería como por ejemplo respetar las pautas que receta el médico, o sea, no es como de estar tomando y tomando antibióticos cada vez que nos pase algo, sino hay que tener unas pautas de cierto tiempo. No reutilizar restos de antibióticos, no usar antibióticos contra una infección vírica, estos no son efectivos contra los virus. Y pues no, una que es importantísima es como no usar antibióticos que se les hayan recetado a otras personas. O sea, cada mecanismo del cuerpo de una persona es muy diferente al de otro. También importantísimo es no automedicarse, pues ya como pueden ver más a fondo en la imagen, pues eso sería como algo para evitar los mecanismos de resistencia. ¿Listo? Muchas gracias. Soy Ángel López y yo les vengo a hablar sobre los mecanismos de acción de la penicilina. Las penicilinas, conjunto a diferentes penicilinas como la cefalosporina, fosfonicinas, ciclocerinas y entre otras penicilinas, inhiben la formación o síntesis de los peptidoglicanos que son la moreína. O sea, esta es la sustancia que conforma la forma y rigidez y elasticidad de toda, o sea, de la membrana celular de todas las bacterias importantes clínicamente, excepto las micoplasmas. Ahora les voy a hablar de la farmacocinética y para comenzar, ¿qué es la farmacocinética? La farmacocinética es la rama de la farmacología que es lo que como el estudio de un proceso por el cual el fármaco es como diligenciado en el organismo y pues estudia cómo afecta en el organismo o cómo se distribuye en él. Para comenzar, voy a hablar sobre la penicilina G. Es como una de las más comunes de las penicilinas administradas vía oral. El caso es que esta tiene una pobre absorción porque el nivel de pH en el sistema gástrico es tan bajo que literalmente inhibe la participación del fármaco. Entonces solo llega como una tercera parte de la dosis y por eso se tiene que administrar como unas 4 o 5 veces la dosis para que esta tenga un efecto en la persona, porque literalmente no tienen como una cualidad muy exagerada para que esta ayude a la persona o tenga como una participación muy relevante en el organismo. La absorción se produce principalmente en el duodeno y alcanza niveles sanguíneos de 30 a 60 minutos habitualmente. El resto del fármaco es llevado directamente al colon y una pequeña porción de este fármaco de la penicilina se va directo a las heces fecales. Ahora voy a explicar sobre la penicilina V o también llamada fenoximetilpenicilina. Esta tiene una ventaja más sobre la penicilina G, ya que es relativamente más estable contra los
ácidos gástricos, entonces se absorbe mejor en en el tracto digestivo. Esa forma del antibiótico, después de que escapa al medio ácido del estómago, se solubiliza al líquido duodenal y es absorbida bastante bien, aunque incompletamente, en la porción alta del intestino delgado, como dosis similar que se alcanza a concentraciones plasmáticas 4 o 5 veces mayor que la penicilina G. Las penicilinas, por lo general, no se metabolizan de forma exenta a nivel hepático, a excepción de las isosazolil y las ureidopenicilinas. Las penicilinas se eliminan por secreción activa a nivel de las células del epitelio tubular del riñón, la cual puede ser bloqueada por probenecid, lo cual eleva los niveles sanguíneos del antibiótico y prolonga su semidesintegración. En la insuficiencia renal se requiere modificar la dosis de la mayor parte de las penicilinas debido a su excreción extrarrenal. Las antiestafilocócicas y la antipseudomonas también se deben reajustar en caso de que haya una falla hepática asociada a esto. Para mi tercer tema voy a explicar sobre la toxicidad y efectos secundarios que produce la penicilina. Dentro de las acciones indeseables que provoca la penicilina se encuentran reacciones de hipersensibilidad que son efectos adversos muy comunes. Estos pueden producir fiebre, asma, púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica, neutropenia, facitopenia y vasculitis. Las más frecuentes son cutáneas como la urticaria. En ocasiones puede haber shock anafilático que muchas veces pueden ser mortales. Las reacciones de hipersensibilidad pueden ocurrir con cualquier dosis de penicilina. La presencia de alergia en un paciente expone un mayor riesgo si se recibe otra dosis. La penicilina G, aplicada en dosis muy elevadas por vía intratecal o endovenosa, pueden producir una toxicidad directa en efectos irritativos sobre el sistema nervioso central al alcanzar concentraciones muy elevadas en el líquido cefalorraquídeo. Pueden presentarse convulsiones, hiperreflexia y coma. La penicilina G potasémica, al administrarse con dosis muy elevadas, puede provocar hiperpotasemia fundamentalmente en pacientes con insuficiencia renal. Y la penicilina G sódica puede descompensar a pacientes con insuficiencia cardíaca y matarlos directamente. Y como conclusión de las penicilinas, la penicilina pues tiene un efecto muy importante en bacterias causantes de enfermedades, pero a medida que avanza el tiempo se ha demostrado una notable adaptación de las bacterias a este antibiótico gracias al mecanismo de conjugación bacteriana que poseen, como el caso de las cepas de Staphylococcus aureus, por lo que la penicilina perderá su efectividad quedando completamente inutilizable. Sin embargo, como la resistencia a la penicilina y otros antibióticos continúa aumentando, se ha estimulado el interés de nuevos medicamentos con propiedades bactericidas encontrando de organismos resistentes. Y en este cuadro podemos ver la división de penicilinas, que existen las penicilinas naturales y semisintéticas. En las naturales está la penicilina G, que está cristalina, procaína y benzatínica, y la penicilina V. En las semisintéticas encontramos la P-resistentes a B-lactamasas, que es la oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina y nafcicilina. P amplio espectro, está la amoxicilina y la ampicilina, y P antipseudomonas está la pipericilina y carbenicilina, ticarcilina.